Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde reflexionamos sobre los temas que verdaderamente impactan nuestras vidas. Soy Estefanía Arenas Vargas, alumna de la carrera de Derecho, y estoy emocionada de acompañarlos en este episodio donde hablaremos de dos áreas fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestro país, la salud y la educación. Hoy más que nunca la salud y la educación están en el centro de los debates públicos. No es solo una cuestión de atención médica o de cuántos años pasamos en la escuela, es sobre cómo estamos construyendo el futuro. Pensemos un momento, ¿qué pasaría si todos tuviéramos acceso a una educación de calidad, sin importar el lugar donde vivimos o los recursos de nuestra familia? Y si los servicios de salud en Perú fueran realmente accesibles, eficientes y estuvieran enfocados no solo en curar enfermedades, sino en prevenirlas. Imagina cómo sería vivir en una sociedad donde todos, sin excepción, puedan aspirar a una vida plena, educación y saludable. A lo largo de este podcast vamos a explorar ideas, soluciones y algunas propuestas que no solo pueden mejorar nuestras escuelas y hospitales, sino que también pueden transformar la vida de millones de peruanos, desde el fortalecimiento del sistema de salud pública hasta la implementación de nuevas tecnologías en la educación. Discutiremos alternativas viables para hacer que nuestro país avance hacia un futuro más justo e inclusivo. Así que si alguna vez te has preguntado qué se puede hacer para que nuestra salud y educación sean mejores, estás en el lugar correcto. Comencemos esta conversación que nos puede llevar a encontrar las respuestas. Bueno, estas preguntas nos invitan a pensar en las soluciones, en los cambios que necesitamos, y ese es nuestro objetivo hoy, proponer y debatir posibles mejoras en estos dos ámbitos, que de una forma u otra tocan cada aspecto de nuestra vida diaria. Sabemos que la educación es la base del progreso, pero también que un país sano es un país productivo, capaz de alcanzar grandes cosas. La educación y la salud son dos pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad. Sin embargo, en nuestro país, estos sectores enfrentan desafíos críticos que afectan tanto la calidad de vida de las personas como el progreso colectivo. En el ámbito de la educación, los problemas van desde la falta de acceso a una educación de calidad hasta la desigualdad en la distribución de recursos, lo que provoca brechas significativas entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. Estas desigualdades se ven agravadas por la falta de capacitación adecuada de los docentes, la infraestructura deficiente de muchas escuelas y la desconexión entre los planes educativos y las habilidades requeridas en un mundo en constante cambio. Por otro lado, el sector salud no está libre de desafíos. Uno de los problemas más evidentes es el acceso limitado a servicios médicos de calidad, especialmente en áreas rurales o en países en desarrollo. La falta de personal médico capacitado, largas listas de espera, el costo elevado de los tratamientos y medicamentos y la insuficiencia de recursos en hospitales y clínicas son algunas de las dificultades que enfrentan millones de personas diariamente. Además, las emergencias sanitarias, como la reciente pandemia de COVID-19, han puesto de manifiesto las debilidades de los sistemas de salud, evidenciando la necesidad urgente de mejorar su capacidad de respuesta y su sostenibilidad. La intersección de estos dos sectores también es crítica. Un niño con mala salud difícilmente podrá rendir bien en la escuela y un sistema educativo deficiente no forma personas preparadas para enfrentar y mejorar los sistemas de salud. Es claro que para avanzar como sociedades debemos abordar estos problemas de manera integral, con políticas públicas que prioricen la equidad y el acceso universal tanto a la educación como a la salud de calidad. Problemática. El derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano que, al igual que los otros derechos, tiene su fundamento en la dignidad inherente a la persona y que además es una condición para el disfrute de los demás derechos humanos, conforme a la Organización Mundial de la Salud, OMS. La salud puede ser definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El acceso insuficiente y desigual a servicios de salud es un tema de permanente preocupación y de reclamo en las sociedades contemporáneas. Y las respuestas que se dan a ese problema nos indican
también cuánto se ha avanzado en la construcción de la democracia. Esto es siempre motivo de urgencia por estos años de la pandemia del COVID-19. De pronto, ante sistemas de salud saturados y al borde del colapso, y ante la insuficiencia de las medidas de prevención, se ha hecho necesario recordar que la salud es un derecho y que garantizar ese derecho es una obligación jurídica de los estados. Al mismo tiempo, siendo un derecho, se vuelve importante enfatizar que tiene un carácter universal y que por lo tanto no es admisible ni moral ni legalmente ninguna forma de discriminación en la protección y en las garantías estatales a ese derecho. Precisamente dentro de la dimensión de accesibilidad se encuentra la no discriminación, según la cual los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, los sectores más vulnerables y marginados de la población sin discriminación alguna por cualquier de los motivos prohibidos. Entre los motivos prohibidos de discriminación encontramos el género, la orientación sexual, la raza, la condición migratoria, la edad, entre otros. El derecho a la educación. Acceso desigual a la educación. Uno de los problemas más apremiantes en el sistema educativo peruano es el acceso desigual a la educación. A pesar de los esfuerzos realizados para expandir la cobertura educativa, aún existen regiones remotas y comunidades rurales que carecen de escuelas adecuadas y personal capacitado. Esto crea una brecha significativa en la realidad de la educación entre zonas urbanas y rurales. Baja calidad educativa. Otro desafío importante es la baja calidad educativa en el Perú. Las evaluaciones internacionales, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, han ubicado al país en niveles preocupantes en cuanto a competencias en lectura, matemáticas y ciencias. Esto refleja la necesidad de mejorar programas de estudios, la formación de docentes y los recursos educativos. Para enfrentar ese problema es crucial revisar y actualizar los planes de estudio para que estén alineados con las demandas del mercado laboral y las tendencias globales. Además, se debe invertir en la formación continua de los docentes, promoviendo la actualización de sus conocimientos y habilidades pedagógicas. El derecho a la salud, según lo estipula el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, debería garantizar que todos los ciudadanos reciban atención de calidad, sin importar su lugar de residencia o condición socioeconómica. Sin embargo, en la práctica, persisten grandes desigualdades. Uno de los mayores problemas es la disparidad entre las zonas rurales y urbanas. En regiones alejadas, tales como en la sierra y la selva, la infraestructura de salud es limitada. Los centros de salud suelen estar mal equipados y muchas veces no hay personal capacitado para tratar emergencias complejas. Esta situación tiene consecuencias alarmantes en la salud materno-infantil. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud, las tasas de mortalidad materna son mucho más altas en las áreas rurales. Las embarazadas deben recorrer largas distancias para así llegar a un centro de salud y, a menudo, los nacimientos se realizan sin asistencia profesional. Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, o INEI, del año 2021, reveló que la mortalidad materna en áreas rurales sigue siendo el doble en comparación con las zonas urbanas. Además, el acceso a tratamientos especializados sigue siendo un reto, especialmente las enfermedades crónicas tales como el cáncer. Según datos que nos proporciona la Liga contra el Cáncer, los pacientes de provincias deben trasladarse a Lima o a otras ciudades principales para que puedan recibir los tratamientos adecuados, lo que implica tanto grandes costos, pero no solo económicos, sino también emocionales para las familias afectadas. Este centralismo es la atención de enfermedades graves, perpetúa la desigualdad estructural en el acceso a la salud. Por otro lado, el derecho a la educación también enfrenta problemas similares de desigualdad. Si bien la Ley General de Educación establece la gratuidad de la educación básica, su acceso no es del todo equitativo. Según el Ministerio de Educación, más del 40% de los estudiantes en zonas rurales
no cuentan con acceso a servicios educativos adecuados. Esta cifra revela un panorama preocupante: aulas deterioradas, falta de materiales didácticos y escasez de profesores con la formación adecuada. La pandemia agravó estos problemas. Si bien el programa Aprendo en Casa buscó garantizar la continuidad educativa a través de la radio, televisión e Internet, la realidad es que más del 30% de los hogares rurales no tienen acceso a Internet, lo que dejó a muchos estudiantes en desventaja. El Banco Mundial estimó que la brecha educativa entre zonas rurales y urbanas podría haber aumentado en más del 20% tras el confinamiento. Además, la falta de una educación de calidad afecta directamente el desarrollo futuro de los estudiantes. Las evaluaciones internacionales como PISA han revelado que los estudiantes peruanos, en especial aquellos de áreas rurales, presentan bajos niveles de comprensión lectora y habilidades matemáticas. Esto no solo afecta su desempeño académico, sino que también afecta a sus oportunidades laborales a largo plazo, perpetuando así un ciclo de pobreza y falta de oportunidades. Como hemos visto, las problemáticas que giran en torno a los derechos de salud y educación son temas de interés común para todos, no solo para la población vulnerable, sino que todos debemos contribuir a su solución. Frente a estos problemas, hemos planteado algunas propuestas de solución referentes al derecho a la educación y a la salud. En el ámbito de la educación tenemos los programas de inclusión educativa, los cuales contendrían políticas para integrar a los estudiantes de diferentes contextos económicos, garantizando una inclusión óptima, basada en el respeto y la solidaridad. Esto garantizaría un adecuado aprendizaje de los estudiantes, además de brindar apoyo con becas y recursos especializados, los cuales se adapten a las necesidades de cada estudiante. Por otro lado, tenemos las mejoras en el acceso a la educación en zonas rurales. Esto se lograría con la implementación de una sólida infraestructura escolar, que a su vez garantice un espacio de calidad para el desarrollo de los estudiantes. El transporte gratuito y acceso a Internet en comunidades desfavorecidas ayudaría a mejorar el alcance de los sistemas educativos, logrando así que la educación llegue a distintos puntos. En cuanto al ámbito de la salud, tenemos el ampliar la cobertura sanitaria. ¿A qué nos referimos con esto? Debemos invertir en infraestructura médica y equipos que estén en buen estado, asegurando un mayor nivel de atención en los centros de salud. El implementar personal sanitario en zonas rurales y marginales asegura un mayor control de los sistemas de salud en la población. Por otra parte, la promoción de la salud con campañas nacionales de concientización sobre higiene, nutrición y enfermedades. Esto ayudaría a reducir la presión sobre los sistemas de salud, ahorrando prácticas efectivas en cuanto a la prevención de enfermedades. Salud materno-infantil. El acceso desigual a la atención médica en zonas rurales del Perú es un problema que ha resultado en altas tasas de mortalidad materna, el doble que en zonas urbanas. La falta de infraestructura adecuada y personal médico capacitado agrava esta situación. Soluciones. Mejorar la infraestructura sanitaria de zonas rurales. Es fundamental que este gobierno invierta en construcción de centros de salud bien equipados en áreas alejadas, además de garantizar la disponibilidad de equipos médicos básicos para la atención materno-infantil. De igual manera, programas de salud móvil que pueden implementarse para llegar a las comunidades más distantes. También la capacitación a parteras, que son muy comunes en las zonas locales. Enfermedades crónicas y centralismo. Los pacientes de zonas rurales deben trasladarse a ciudades grandes como Lima para recibir tratamiento especializado como en el caso de cáncer. Esto no solo genera altos costos económicos, sino también un impacto emocional importante para las familias. Solución. Descentralización de los servicios especializados. El gobierno debe crear centros de tratamiento especializados en diversas regiones del país, particularmente en oncología y enfermedades crónicas. Esto disminuiría el centralismo en Lima y permitiría que los pacientes reciban atención sin tener que trasladarse largas distancias. Brecha educativa entre zonas rurales y urbanas. La educación en zonas rurales sigue siendo deficiente, las cuales están en malas condiciones, falta de docentes capacitados y pandemia aumentó la brecha ya que el acceso a Internet es limitado en áreas. Solución. Mejorar la infraestructura educativa es esencial.
para invertir en en la instrucción y reparación de escuelas rurales. Además, los gobiernos locales deben garantizar que estas instituciones cuenten con los materiales didácticos adecuados y tecnología necesaria para promover un ambiente de aprendizaje óptimo. Mejorar la calidad educativa en general. El bajo rendimiento en evaluaciones internacionales como PISA refleja que las necesidades de mejora de calidad de educación en el Perú. Una solución, actualización de los programas de estudio. Es necesario revisar y actualizar los currículos escolares para alinearlos con las demandas del mercado laboral y los cambios globales. Programas que promuevan el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación en los alumnos. Otra también podría ser la capacitación de docentes de nuevas metodologías. El gobierno debe invertir en programas de formación continua para los docentes, brindándoles herramientas modernas de enseñanza y métodos de evaluación más efectivos. Estos Estas capacitaciones deben estar orientadas a mejorar las competencias en áreas claves como matemáticas, ciencia y lectura, así como fomentar habilidades emocionales en los estudiantes. Conclusión. Para solucionar problemas que afectan tanto a la salud como a la educación en el Perú, es necesario implementar políticas que fomenten la equidad, el acceso a servicios básicos, mejorando la infraestructura, capacitación personal y asegurando que las nuevas tecnologías se utilicen para cerrar brechas existentes. Muchas gracias con todos, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en una siguiente parte de este podcast. Hasta luego.